Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la semana octava del tiempo ordinario, después de haber vivido ayer la solemnidad de la Santísima Trinidad. Vamos a vivir una semana también especial porque el próximo domingo celebraremos la solemnidad del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El día 27 de mayo la Iglesia celebra la memoria del santo obispo San Agustín de Canterbury. Fue uno de esos monjes que fueron enviados por el Papa a evangelizar a Gran Bretaña. Era monje en el monasterio de San Andrés en Roma, y en el año 597 el gran Papa y doctor de la Iglesia, San Gregorio Magno, lo envió allí con otros compañeros para predicar el Evangelio. Lo consagraron obispo de Canterbury y con la ayuda del rey Ethelberto convirtió a muchos a la fe y fundó muchas iglesias en el reino posteriormente ducado de Kent. Murió finalmente un día 26 de mayo del año 605. No fueron muchos años los de su predicación, apenas 8 años, pero 8 años bien fecundos. Pues vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa en este lunes. Continuamos con la lectura del Evangelio de San Marcos, que es el primer evangelio que se lee en el tiempo ordinario. Seguirá luego San Mateo, luego San Lucas. De San Marcos capítulo 10 escuchamos los versículos 17 al 27 que dicen así: En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno sino Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, ven y sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras. Pero Jesús añadió: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse?
Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Hemos escuchado esta narración conocida del encuentro de Jesús con el joven rico. Los distintos evangelistas sinópticos narran con distintos detalles, pero nosotros vamos a ceñirnos a esta versión de San Marcos. Hay alguien que se le acerca a Jesús y se le acerca corriendo. ¿Y esto qué significa? ¿Qué implica esto de ir corriendo? Implica el gran deseo que tenía de encontrarse con Jesús. Él no quería perder la oportunidad de hablar con Jesús. Y el Señor salía ya al camino, se alejaba de aquella ciudad, de aquel pueblo, y él corre, y luego se arrodilla ante él. No es una postura frecuente para dirigirse con respeto a un maestro. Esa postura de rodillas o la actitud de postración se tenía frente a alguien de mucha más categoría, de mucha más importancia, frente a un rey, frente al sumo sacerdote, quizás. Pero, ¿qué es lo que cree aquel personaje que es Jesús? ¿Quién cree que es Jesús para actuar de esta manera? No se puede negar sus buenos deseos, no se puede negar su iniciativa, y una iniciativa ilusionada. Corrió, se arrodilló ante él y le hizo una pregunta después de haberle dado un nombre, una pregunta crucial y un nombre que implicaba muchas cosas. El nombre que le da es Maestro Bueno. Un maestro es un rabí, un maestro de la ley. La figura de los doctores de la ley, casi todos ellos fariseos en tiempos de Jesús, era la de personajes muy respetados por el pueblo. A veces, particularmente los fariseos, hacían gala de una hipocresía que Jesús censuró muchas veces, porque gustaban de ser honrados por los hombres y de aparecer ante ellos como cumplidores exactos, minuciosos, celosos de la ley. Cuanta mayor fidelidad a la ley, se interpretaba una mayor santidad. Aquel hombre llama a Jesús Maestro Bueno, pero como Jesús le va a replicar inmediatamente, ¿quién es bueno sino solo Dios? La Escritura lo afirma en muchos lugares como uno de los atributos de Dios, tanto los profetas como la antigua ley, la Torá, es la bondad de Dios. Un Dios que se conmueve, que conmueve sus entrañas, su corazón, ante el sufrimiento de los hombres o ante su arrepentimiento tras el mal cometido. La postración, el ponerse de rodillas, el de llamarle Maestro Bueno, implica que aquel hombre respecto de Jesús tiene una veneración especial. Él está seguro de que Jesús es un hombre de Dios, es un profeta grande, importante. ¿Acaso no ha hecho milagros espectaculares? Es quizás no solamente un profeta, sino quizás algo más que un profeta. Quizás Jesús sea el Mesías. Algunos lo afirmaban, no abierta y públicamente para ser condenados por los sumos sacerdotes, por los escribas, pero muchos en sus conversaciones se preguntaban si Jesús
no era el Mesías esperado. Pues Jesús, después de esa pregunta retórica que no espera respuesta, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Jesús era bueno porque Jesús era Dios. A tanto no ha llegado en su comprensión de Jesús aquel hombre. Jesús le recuerda los mandamientos de la ley de la Torá. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. En definitiva, son mandamientos que hacen referencia al respeto del prójimo. No matar a alguien es respetar su vida, no robarle su vida, no cometer adulterio es respetar la santidad del matrimonio, no robar la esposa o el esposo a otra persona. No robarás se refiere a los bienes materiales. No darás falso testimonio. La mentira es también un robo, es negarle a los demás aquella verdad a la que tendrían derecho. No estafarás y honra a tu padre y a tu madre. Es un deber, esa piedad filial para con los padres que la ley no solamente exige, sino que además promete grandes recompensas a quien la vive. Por tanto, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Pues cumplir los mandamientos. Es la respuesta más directa, más sencilla. ¿Acaso aquel hombre, por joven que sea, no la conoce? Pero él viene con otra intención a Jesús. Él ya sabe efectivamente cuál es la ley y la importancia que tiene para alcanzar vida eterna el cumplir la ley. Pero si él ha corrido hasta Jesús y se ha puesto de rodillas, es porque él sabe, porque él intuye, porque el Padre del cielo le ha revelado que hay algo más, que el reino se ha hecho tan cercano como que está presente en la persona de Jesús. Y que Jesús es bueno porque es el mismo Dios que camina entre los hombres para buscarlos, para reunirlos en su grey, buscarlos como el pastor busca a su oveja perdida, para curarlos como el médico busca la salud del enfermo que acude a sus cuidados. Por eso él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Aparentemente ya tiene todo lo necesario para entrar en el reino, para heredar la vida eterna. Pero esa respuesta y posiblemente la verdad de aquellas palabras, de aquella actitud, de aquella búsqueda apresurada, de aquel gesto de veneración profunda, la mirada, el corazón de aquel joven que es sondeado por el Señor, hace que Jesús se le quede mirando. En dos ocasiones en este evangelio se dice que Jesús se quedó mirando. En primer lugar, se quedó mirándolo al joven rico. En segundo lugar, una vez que éste se ha marchado, ante la pregunta de sus apóstoles, dice el evangelio que Jesús se les quedó mirando. En su mirada hay una pregunta, una demanda. Hay una mirada que es una mirada de profundo entendimiento, de comprensión. Con esa mirada Jesús estaba diciendo todo, mucho más que con sus palabras. Se le quedó mirando y lo amó. Fue una mirada de cariño, de aceptación. El corazón de Jesús se abría para este hombre. Y este hombre, que se había apresurado, que había corrido al Señor, ahora ve que se le abre una oportunidad extraordinaria, pero que él no habría podido
imaginar, no entraba en sus cálculos. Cuando le pedía a Jesús que le enseñara acerca de cómo conseguir esa vida eterna, él quizás solamente esperaba que Jesús le mostrara alguna práctica o ejercicio espiritual que él no conociera todavía. Él simplemente preguntaba por algo que desde su vida ordinaria pudiera cumplir como un plus, como una seguridad mayor de alcanzar lo que anhelaba. Y lo que el Señor le dice le descoloca profundamente. No tiene nada que ver con lo que él ha leído o lo que él ha estudiado en la ley. Jesús lo mira de hito en hito, lo mira profundamente, lo cala por dentro, le ama y le dice: una cosa te falta. Sí, tú le has dado al Señor lo que el Señor pide en la ley, pero si tú quieres más, el Señor te ofrece más. Prescinde de todo lo que no es necesario para alcanzar lo único necesario. Convierte esa aspiración tuya por la vida eterna, esa aspiración por el reino de Dios, conviértelo en tu verdadero tesoro, en tu valor supremo, frente al cual todo tiene que ser reputado basura. Por eso le dijo: una cosa te falta. Y dice muchas cosas, porque dice el Señor: una cosa te falta, si luego le pide varias, porque en el fondo es exactamente lo mismo. Le pide ese deshacimiento, le pide ese desprendimiento interior para quedarse con el tesoro escondido. Le pide vender todo lo que tenía para comprar el campo aquel donde se escondía el tesoro. Una cosa te falta. Y le dice: anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. En los planes de aquella persona no entraba eso de abandonar su pueblo, de abandonar su casa, de abandonar sus prácticas religiosas, seguramente puntualmente cumplidas. Le produce gran disgusto, gran turbación. Por eso el gesto que nos reseña San Marcos dice que frunció el ceño. Fruncir el ceño puede ser un gesto de dificultad para entender algo, un gesto de disgusto, un gesto de incomprensión. Frunció el ceño. ¿Qué me está diciendo este rabí? ¿Qué me está diciendo? En esto se aparta a la enseñanza de cualquier otro maestro de la ley. Nadie exige tanto. Y luego la vista de la compañía de Jesús, aquellos apóstoles que tendrían un aspecto descuidado, seguramente pobre, muchos de ellos eran personas iletradas, incultas, quizás le desanimó, no se vio formando parte de aquel grupo. Y lo peor es que no pidió explicaciones, no pidió al Señor que le aclarara el por qué aquello, y el para qué, y qué sentido tenía, y si él sería capaz o no. Él simplemente frunció el ceño, hizo ese gesto de incomprensión, quizás de desengaño, de enfado, y se marchó triste. ¿Por qué? Porque era muy rico. En definitiva, San Marcos nos está diciendo que el motivo fundamental eran sus riquezas. Sus riquezas le ataban demasiado. Y en la ley siempre se habían visto las riquezas como un don de Dios, como un premio de Dios. ¿Por qué desprenderse de ellas si eran un regalo de Dios y con ellas se podía hacer
tanto bien se podía dar tanta limosna. Frunció el ceño y se marchó triste. ¿Por qué? Porque era muy rico. Y ahora, a mi juicio, viene lo más importante. De aquel caso particular, tristísimo, se pasa a una enseñanza de Jesús que tiene una validez totalmente universal. Jesús dice qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Jesús está diciendo que es difícil entrar en el reino de los cielos, porque riquezas de un tipo o de otro lo tienen todos los hombres, y los que no tienen muchas las desean, las anhelan, las procuran. Y Jesús dice que los que tienen riquezas van a tener dificultad para entrar en el reino. Comprendemos perfectamente la sorpresa de los discípulos ante estas palabras. Quedaron sorprendidos. Pero Jesús no quiere mitigar la radicalidad de estas palabras. Por eso añadió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Más difícil lo pone el Señor, porque que un camello pase por el ojo de una aguja es imposible. Entonces, a los que tienen bienes, les es imposible entonces, no sólo difícil, sino imposible entrar en el reino de Dios. Los apóstoles, alarmados, dice San Marcos, se espantaron, y no eran precisamente hombres ricos, pero se espantaron, y entre ellos comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Y esto es lo que está esperando Jesús, que ellos se formulen esta pregunta, que ellos lleguen a esa conclusión. ¿Quién puede salvarse? Por sí mismo, nadie. Por eso, de nuevo, Jesús se les quedó mirando, en una pregunta muda, en una interrogación. Jesús trata de calar sus corazones. ¿Quién puede salvarse? ¿Os habéis dado cuenta? No podéis salvaros a vosotros mismos. Pero aquí está el Salvador de los hombres. Por eso se les queda mirando. Se produce un instante de silencio y el Señor les dice que ¿quién puede salvarse? Es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque Dios lo puede todo. Tal lo puede todo que puede hacerse hombre para sufrir, para morir por los hombres y salvarlos de sus pecados. Dios se puede despojar absolutamente de todo y pasar por uno de tantos, con tal de salvar a los hombres a los que tanto ama. Demos gracias al Señor por esta buena noticia que el Evangelio hoy nos revela. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.